Un nuevo comienzo para la naturaleza. Septiembre trae la primavera y un peludo sale a olisquear los aromas de la tarde. En el parque de casa, la pronta llegada de la nueva estación tiene a todos ocupados. Veamos algunos casos. El venteveo se encuentra construyendo su voluminoso y desordenado nido, eligiendo materiales. Pajitas secas de las tipas son un material ideal para la construcción. Nada mejor que las tiritas de trapo para el interior del nido. Pequeñas gramíneas para la parte más mullidas son ideales. Un mechón de lana no puede ser desaprovechado. Intercalando materiales, los viajes continuarán por más de 2 semanas hasta terminar la construcción. La segunda especie, el chingolo. Peleas territoriales. En estos días, prestando atención en el parque, se puede observar una disputa por el territorio entre 2 machos. Una hembra se mueve por el suelo alimentándose. Aún no recibe atenciones. Dos machos tienen una disputa sonora. El siguiente nivel es el dominio del suelo. Ambos se desplazan alimentándose hasta que se encuentran cara a cara. Al principio, solo demuestran las intenciones de reclamar el sitio. Finalmente, un leve enfrentamiento. Revoloteando enfrentados, se elevan y se dejan caer. Todo muy rápido termina y cada uno se aleja en dirección contraria. Centremos la atención en la tercera especie, el chimango. Se encuentra buscando materiales para el nido. Necesita ramitas para comenzar con la base. La tarea es buscar la indicada. Cuando está conforme, vuela al nido donde lo espera su compañera. Ramitas verdes también pueden ser, pero ¿cuál es la indicada? No todo es trabajo, y un caracol es un buen alimento. Ahora sí, esta rama es la mejor. Veamos ahora algunas aves que llegan a un árbol de frutos carnosos. Aves que se alimentan del ligustro. Una pareja de cortarramas se estableció en el parque durante todo el invierno. La hembra se está alimentando en el suelo. Busca brotes tiernos.
macho, no muy lejos, atiende su plumaje. Ahora encontramos a ella comiendo de las bayas globosas del ligustro. Son tóxicas para el ser humano, pero no para las aves. Los frutos son ingeridos enteros y dispersados por las aves, en este caso, un zorzal colorado. Al chalchalero también parece encantarles. Vamos a detenernos con los zorzales colorados, que se mueven por el suelo y están cazando de oído. Veamos qué habilidad. La técnica es percibir las lombrices bajo la tierra. Giran la cabeza a izquierda y a derecha, orientando el oído hacia el suelo, y tiran el picotazo. Inmóvil escucha. Observa y ataca. Esta técnica se perfecciona con la edad de las aves. Finalmente, veamos otras especies que se mueven por el parque, junto con la nueva del vecindario. Primera vez que registro en casa a una hermosa yerutí, especie presente en la zona, que vive preferentemente en arboledas y se mueve por la penumbra del suelo del bosque, aunque también algunos ejemplares se acostumbran a visitar parques y jardines urbanos. También hay otras especies terrícolas, la calandria grande. Una pareja de horneros se alimenta principalmente de insectos que los encuentran recorriendo el suelo. Un estornino obtiene un gusano. También se encuentra en pareja para este momento del año. Un grupo de unos 10 jilgueros dorados se mueven por el parque. Los machos adultos son amarillo brillante. No pueden faltar las torcasas o tórtolas. Un macho se encuentra cortejando a una hembra. Podemos notar la corona más gris distintiva de los machos. En cierto momento, todas las aves del suelo se ponen en alerta. ¿Algún posible depredador? Ante la menor señal, todos vuelan. Pasados los minutos, el parque vuelve a la normalidad. Y el venteveo continúa con su tarea. Pronto llegará la primavera. Y será el tiempo de criar a los pichones.